Pues buenos días. Vamos con este tema que tenemos entre manos, es el tema de la guerra, pero yo voy a expresar hoy lo que el sentimiento de la guerra en cada uno de los personajes que van a aparecer aquí, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la situación, ¿no? Recordaréis que Sanjaya había ido a ver a los Pandu y volvió tan mal que le dijo al rey: ya informaré en la Asamblea General. Y entonces se fue y resulta que el Dhritarashtra se quedó tan afectado que llamó a su hermano, y es entonces que su hermano le comunicó toda una serie de pensamientos que vimos el día pasado, todos los pensamientos de Vidura frente a la situación que tiene que tener un hombre sabio, un rey y tal, que yo asimilaba con los estoicos. Entonces se da la reunión oficial en la cual Sanjaya va a informar del informe que dio a los Pandava y reproduciendo de alguna forma todos los sentimientos, todas las emociones, toda la realidad de su entrevista, ¿no? Entonces él comentó su relato y expresó todos estos detalles. Una vez expresados estos detalles, el primero que se levantó a hablar fue el gran patriarca Bhishma, que es el abuelo, es el tío de todos ellos. Después de oír a Sanjaya con sus expresiones, se dirigió a Duryodhana y le dijo: hijo mío, pero ¿qué haces? No está bien lo que estás haciendo. Debes hablar a todos los reyes que hay conjurados aquí para decirles que realmente vas a conseguir la paz, porque es completamente absurdo que vayas contra esos aliados que son Krishna y Arjuna, porque Krishna y Arjuna son representantes de la divinidad. Y aquí entramos otra vez con el tema de la divinidad, que fue con el que terminábamos el seminario anterior. Son Vishnu, es un representante de Vishnu y tal, de modo que vais a perder. Y por otra parte, los aliados que tú tienes son un desastre. Por ejemplo, te has aliado nada menos que con Radeya, y Radeya es un hombre de baja casta, es el hijo del carrero, o sea, no es un hombre que tiene casta, y por otra parte él ha anunciado durante todo este tiempo que va a vencer a los demás. Sin embargo, eso no es cierto y nunca se ha dado. Entonces Radeya se dirigió a Duryodhana y dice: tu abuelo siempre aprovecha las ocasiones para ofenderme y para rebajarme y para maltratarme. Y el Bhishma ni siquiera le escuchó y continuó diciéndole dándole más detalles acerca de cómo este Radeya, pues él había prometido que mataría a tal y tal. Entonces Radeya le dijo: mira a tu abuelo lo que ha hecho conmigo, mira cómo mira cómo me ofende, cómo me maltrata. Yo realmente posiblemente no sea un kshatriya, pues porque es el hijo del carrero en principio, no sea un kshatriya, pero me comporto como un kshatriya, soy noble como un kshatriya, respeto al hijo de Dhritarashtra, que es Duryodhana, y es mi jefe y es mi
y es mi mentor y es todo. De modo que no sé por qué, pero el Bhishma continuó con esta idea de que realmente estaba mal aconsejado. Duryodhana entonces no detestaba las palabras de su abuelo, porque bueno, él amaba a Radheya como Krishna amaba a Arjuna, o como Arjuna amaba se amaban entre ellos. Y en algún momento se dice que era algo divino la unión entre Duryodhana y Radheya. Es curioso, pues Radheya es un hombre noble, es un hombre generoso, se considera el dador de todo. Tenía una cubierta de oro y unos pendientes muy especiales que le daban poder y le daban inmunidad. Y Indra le dijo, dámelos. Y entonces el viejo le dijo, el Bhishma dijo, y hasta ese poder que él tenía lo ha perdido, de modo que ¿cómo es posible que continúes pidiendo la guerra y tal? Es decir, los argumentos de Bhishma contra la guerra es de que realmente Duryodhana no tiene el poder que él cree, pero es en relación con el poder. O sea, los argumentos de Radheya, de Bhishma en este momento para que él no vaya a la guerra son justamente que no tiene suficiente poder y que los aliados suyos no tienen valor. Entonces él utilizó estos argumentos en ese momento para ver si su sobrino lo dejaba. Después Duryodhana no respondió al abuelo. Él tenía la habilidad de hacer un gesto con el hombro y con el borde del labio como de desprecio. Cuando no le gustaba una cosa, y hacía eso y ahí se quedaba. De modo que hizo ese gesto y ahí se quedó. Y entonces, después de hablar Bhishma, que era un gran representante, el otro representante que habló inmediatamente era el Drona. Drona era el profesor de armas, de todo el que enseñó a Arjuna, enseñó a todas esas gente. Y Drona dijo lo que ha dicho el noble Bhishma, con estas palabras decía, es correcto. No está bien, lo que ha dicho el noble Bhishma es correcto. No está bien ser tan temerario. Las palabras de Krishna y Arjuna son ciertas, ellos tienen muchísimo valor. Y por tanto yo conozco a Arjuna porque ha llegado a ser tan bueno como yo, y por tanto es temerario entrar contra Krishna y Arjuna, de modo que lo mejor sería y una táctica militar tener en cuenta el valor del enemigo, de modo que él decide pensar que no tienen las condiciones para emprender la guerra. Es decir, no hablan de la paz, hablan de que no van a poder, son militares los dos, tanto el Bhishma como el Drona. Entonces el rey le pide a Sanjaya que continúe su narración.
y que le transmita las palabras de Yudhishthira. Entonces, cuando Sanjaya intenta reproducir las palabras de cómo son los Pandava y tal, mira hacia adentro y recuerda el ejército que ha visto, el valor de los Pandava y tal, y sufre un desmayo y se cae al suelo. O sea, y entonces la gente se alarma, ¿no? O sea que esto era más efectivo que la comunicación que estaba haciendo los Pandava, porque él mismo se asustó de esa situación. Y entonces alarmó muchísimo al rey por el hecho de que Sanjaya cayó al suelo pensando en el horror de esa guerra. Se le reanimó y con una mirada asustada y desencajada, el pobre Sanjaya, el pobre auriga del rey, continuó su plática hablando de la fuerza de los Pandava y sus aliados. El rey, el Dhritarashtra, que estaba con el corazón acongojado y que estaba aterrado, dijo: oyéndote, mi corazón tiembla de miedo por la vida de mis hijos. O sea, en ese momento el rey se dio cuenta de la situación y dice que tiemblo por la vida de mis hijos. Tengo miedo de Bhisma y de su juramento de cierto que Bhisma que mataría a todos mis hijos. Dijo: sé que mi hijo, mi Duryodhana, morirá con su muslo roto, y sé que Dushasana acabará sangrando en el campo de batalla, porque esas eran las amenazas que había hecho Bhisma, porque recordar que Duryodhana le mostró su muslo desnudo a Drupadi, a la esposa de los Pandava, y eso era una ofensa tremenda. Y entonces Bhisma dijo que lo mataría, pero rompiéndole ese muslo. Y Dushasana fue el que arrastró de los pelos a la Drupadi a la asamblea, y por tanto le amenazó con que se bebería su sangre. O sea, entonces el rey recordaba eso y estaba completamente horrorizado por esta situación. El rey dice: me puedo ver a Bhisma abriendo surcos en nuestras filas con su maza, levantándola, que parece parecería un caudal, el caudal del río Ganges, cuando está completamente lleno de agua y arranca árboles y arranca cosas en su alrededor. Dijo que podía ver todo lo que iba a suceder. Tengo miedo, no temo tanto a los hermanos de Yudhishthira como al mismo Bhima y su mirada furiosa. Y aquí, por primera vez, el rey dice: su mirada furiosa recayendo sobre mis malvados hijos. Él los reconoce, sobre mis malvados. Este hijo mío no entra en razones, aunque todo el mundo le está aconsejando, no prestará ninguna atención a las palabras de Vidura, que era su hermano, que era muy sabio, que tiene una reputación de ser el más sabio de todos los hombres. Estas palabras del rey, entonces, estas palabras del rey irritaron a Sanjaya y le dijo: eso, no tienes razón de decir eso. No es tu hijo el que es malo, eres tú que no le has ayudado a ir por el buen camino. Eres tú que no has escuchado los consejos de tu hermano Vidura en tantos momentos.
por ejemplo, cuando estabas cuando estabas en el juego y Vidura te dijo sé bondadoso, sé bueno y para el juego, porque esto es una pérdida enorme para los hijos de Pandu, de tu hermano Pandu, de modo que páralo, y tú no los paraste, de modo que Sanjaya, que era su auriga, se enfrentó con el rey y le dijo que su hijo no era un malvado, que el que estaba completamente solo era él, que su hijo tenía amigos, que su hijo tenía aliados en muchos reyes, y que por tanto el que es responsable de todo esto eres tú eres el pecador, tú eres el malo, tú eres el que no funcionas, de modo que, en fin, asumes esta situación. El Sanjaya le dice, yo recuerdo muy bien porque yo estuve presente en el juego de los dados, la única frase lo único que tú oías es que las piezas caían sobre la mesa y oías el ruido de la mesa, y la frase que tú decías es ¿quién ha ganado? Y cuando y entonces lo que hacías tú, contabas las cuantías de las pérdidas de Yudhishthira, pero nada más. Por otra parte, cuando ellos estuvieron en el bosque, tú no te preocupaste de qué, porque entonces perdieron toda la situación y los mandaron al bosque, y cuando fueron al bosque tampoco de ninguna forma tú te preocupaste de ellos. Sí te preocupaste cuando vieron que ellos podían retomar el poder y ser un peligro para tus hijos, pero si no, tú no te acordabas de esa situación, ¿no? O sea que Sanjaya le hace reflexionar al padre en la asamblea, en público, y le recuerda todos estos pecados que son suyos y que no son pecados de sus hijos. O sea, tus hijos van a morir, no hay ninguna duda al respecto, pero no será por sus pecados, serán por tus pecados. No tienes ningún derecho de culpar a tu hijo Duryodhana por tu estupidez. Él tiene amigos y le aman, y tiene 11 Assahanis, que eran 8 ejércitos. Tiene 11 ejércitos, 11 cuerpos de ejército, mientras que los Pandavas solo tenían 7, porque se los dio Krishna, ¿no? Y le dijo, no tienes amigos, nadie te quiere, estás completamente solo. Has traído la ruina a la casa de los Kurus, has desatado la terrible aflicción. Has sufrido la terrible aflicción de la ceguera, pero tú has ganado para ti mismo una aflicción peor, la ceguera interior. No eres capaz de ver nada como es debido. O sea, él le dice que él es ciego, pero que hay una ceguera mayor, que es la que él se ha construido. Tus hijos son afortunados, todos morirán en el campo de batalla y sus pecados serán redimidos, alcanzarán los cielos que corresponden a aquellos que mueren en el campo de batalla. Sus muertes serán tan nobles que el mundo no recordará sus pecados. El mundo olvidará las ruindades y el egoísmo de Duryodhana debido a la muerte que encontrará en las manos de Bhishma. El valor se aprecia siempre. Radeya es un gran hombre y siempre ha sido justo. Él es el más grande de todos los derrotadores. No hay nadie como él, y él está dispuesto a dar su vida por Duryodhana. Aquí veis que la guerra está fundamentada y basada en que se da la vida por conseguir algo, por conseguir algo de justicia, por conseguir la justicia. Luego ya veremos todos los problemas que hay en relación con los pacifistas y con la paz cuando veamos los estudios que hay al respecto.
Y Sanjaya le dice: los hombres del futuro le recordarán como el hombre más noble que murió en el campo de batalla, pero a ti, mi señor, se te denegará la muerte, lo cual sería una liberación misericordiosa para ti. Si él pudiera morir en el campo de batalla, pues sería un don, ¿no? Vivirás para ver la muerte de tus hijos, Duryodhana, y la de todos sus hermanos. Lo siento por ti. En los anales del tiempo, tu nombre será maldecido. No escaparás a la censura de la posteridad. Los hechos o sea, te has buscado tu propia ruina y no hay ninguna esperanza para ti. O sea, este es de alguna forma el veredicto que le viene a dar a Dhritarashtra el Sanjaya en la asamblea. Entonces, Duryodhana vio todas las ofensas, bueno, la clasificación que había hecho Sanjaya de él, y sintió pena por su padre, y entonces él se lanzó a defender a su padre con sus argumentos, y sus argumentos se basan en que su padre tenga confianza de que no va a pasar nada, y que él va a defender esa situación. Él se expresa en los siguientes términos: mi querido padre, no tengas miedo. Sé muy bien que el ejército de los Pandava es grande y poderoso. He escuchado con todo detalle, él llama a Sanjaya el espía, como si fuera un espía. O sea, la calificación de Duryodhana ya tiene un carácter moral diferente, ¿no? O sea, Sanjaya no es un hombre abierto, limpio, que ha comunicado el informe de Dhritarashtra a Yudhishthira y ahora trae el informe de Yudhishthira a Dhritarashtra, sino que es un espía. Él dice: hace 13 años, cuando los Pandavas estaban en el bosque de Kamyaka, Krishna se dirigió a ellos con un gran ejército, y con él estaba Satyaki, también Dhritarashtra, Draupadi. Todos estaban bien decididos a matarnos. Se habían reunido muy cerca de Indraprastha y le dijeron que estaban listos para luchar contra nosotros. En esta época no éramos populares. Todos los reyes de Bharatavarsha se pusieron del lado de Yudhishthira. Vieron a Yudhishthira vestido con las cortezas de árboles que salían cuando salieron para el bosque, y se pusieron de parte de ellos. Los reyes estaban horrorizados por el destino de los monarcas. Teníamos muy mala fama en aquellos tiempos. Nosotros lo sabíamos. Todos los reyes nos odiaban y estaban dispuestos a luchar por nuestros queridos primos. Tenía verdadero miedo de que hubiera una guerra. Dice, esto se lo está diciendo Duryodhana a su padre. Tenía miedo de que en aquel momento hubiera habido una guerra, porque lo hubiéramos perdido, porque Yudhishthira nos hiciera la guerra inmediatamente. Sentía que si la hacía íbamos a una derrota. El mundo entero estaba de su parte. Ni un amigo, mi único amigo era Radeya. Me dirigí a los ancianos, y entonces los ancianos me dijeron que no me preocupara, que entonces
Bhisma, Drona y Krishna me tranquilizaron. Drona me dijo: no temas, no podrán vencernos, basta con uno solo de nosotros para hacer frente a todos los demás. Podemos luchar contra ellos con nuestras flechas y arcos famosas en todo el mundo. Bhisma luchó con Bhisma, recordar que era muy fuerte, había luchado para conseguir unas hijas para su hermano Visitavidya, y las consiguió. Bueno, y entonces le recuerda eso. Si contamos con un hombre tan poderoso como Bhisma, realmente no vamos a morir. Mi querido padre, en aquellos tiempos en que todos los reyes estaban de parte de los Pandavas, Drona dijo que sin duda podríamos derrotarlos. Pero ahora las circunstancias han cambiado, ya no son tan poderosos. Ahora tengo más amigos que ellos, tengo mis aliados. Los Pandavas no tienen ahora muchos amigos, solo son los que están obligados de ayudarle, pero no son amigos suyos. Mi ejército es más poderoso en cuanto a sus medios. Tus miedos sobre Bhisma son también infundados. Yo soy mejor luchador que él durante todos estos años. Los dos luchaban con la maza. Y entonces los argumentos que le da es que Balarama, que es el hermano de Krishna, era el profesor de Duryodhana, y le dijo: tú eres el mejor, tú eres como si fuera yo, tú has llegado a un nivel de efectividad que es mejor que el mío. La técnica de Bhisma es una técnica de menos calidad, de menos precisión. Tú eres muy superior a todos ellos, de modo que tú puedes vencer definitivamente a Bhisma. Además, yo quisiera estar en esa lucha, porque entonces cogería mi maza y partiría la cabeza de Bhisma en dos. Y aquí muestra todo su odio, toda su ira, o sea, ya contra el ser humano. Aquí es una manifestación de la guerra. Esta es la situación que siente Duryodhana por la guerra. Y explica cómo y dice, no solamente yo puedo luchar contra él, sino que lo puedo matar. Por otra parte, Bhisma es como la espina dorsal de los Pandavas. Si yo mato a Bhisma, entonces acabamos con el ejército. Y no solamente eso, sino que yo me atrevería también con el prepotente Arjuna, que cree que es el que más vale, y yo estaría dispuesto incluso a matarle. Padre, fíjate en mi ejército. Tengo al gran Bhisma, y ahora otra vez él le muestra algunas calidades, digamos, en relación con lo que vimos de lo divino del otro día, algunas calidades divinas de Bhisma, de Drona y de Kripa. Bhisma, sabéis que por el voto que hizo de castidad, su padre le concedió el don de morir cuando quisiera. O sea que nadie podía matarlo, o sea, y tenía ese don. Por tanto, tenía un don divino, y él le recuerda el don divino de Bhisma. Drona se dice que tuvo un nacimiento muy especial.
Drona no ha nacido como un hombre ordinario, es el hijo de Varabaja Asvatama, ha nacido por la gracia de Sankara. O sea, él se llama Drona porque es de pote, él nació en un pote. Digamos que fue el primer bebé probeta que existió, Drona, ¿no? Entonces, tenía un nacimiento muy especial. Y Kripa, fueron dos bebés que se encontraron, Kripa y Kripi, su hermana, que se casó después con Drona, también nacieron de una forma especial. De modo que los que eran dirigentes de su ejército, Drona le dice a su padre: mira, son gentes especiales que no van a morir. De modo que si tenemos a esta gente, nosotros vamos a ganar. Le está dando argumentos uno detrás de otro con bastante consistencia, con bastante racionalidad, con bastante inteligencia, ¿no? Entonces, él defiende los tres jefes que él tiene y defiende también, por supuesto, a Radella, que considera que es un buen guerrero, aunque entre su ejército crean que no. Y porque ha perdido ha perdido los caballos. Dice, sí, ha perdido los caballos y los Kundala y los caballos, pero el dios le dio, Indra le dio el Shakti, que era un arma muy poderosa para poder matar a cualquiera, de modo que había perdido una cosa, pero tenía el otro poder. ¿Por qué debes preocuparte cuando tengo tanta ayuda? Mi abuelo es más que suficiente para matarlos a todos. Veo nuestra victoria tan clara como la palma de mi mano. Y dice, déjame que dé ánimo a tu desalentado corazón. Y entonces, para aumentar su argumento, entonces, déjame decirte los nombres de los héroes que lucharán para mí: Bhishma, Drona, Kripa, Asvatama, Radella, Valika, Vrihadrata, Bhagadatta, Salya, Sala, Binda, Anubinda, Jayadrata, Sakuni y mis hermanos, conducidos por Dushasana. Tengo 11 Haushinis en contra de los 7 de los Pandava. El futuro no me preocupa en absoluto. Y aquí se afirma, Duryodhana habló con gran confianza. Daros cuenta que su relato ha sido muy bien fundado. Habló con confianza, había pensado en todo y todos quedaron admirados por su claridad, porque su discurso fue muy claro de pensamiento y por la contundencia de sus palabras. Duryodhana continuó, ¿qué pueden hacer Virata cuando tenemos con nosotros a los Trigarta? Su Dharma puede derrotar los puede derrotar una y otra vez. La enemistad entre Trigarta y Arjuna es tal que han jurado matarse entre ellos. También esto contribuiría a una debilidad de los otros. En consideración a la fuerza de nuestro ejército y la del suyo, creo que somos mejores en todos los sentidos. Puedes descansar en paz, padre. Yo ganaré. El rey se volvió entonces a Sanjaya, o sea, que es el que le había dicho la verdad, el que le había dicho es tuya la culpa. Entonces se volvió a Sanjaya, porque recordar cómo el pensamiento del ciego es un pensamiento muy concreto. Cuando habló con el Rishi, después de haber hablado con su hermano, como veíamos en el seminario anterior, él preguntaba, porque el Rishi le decía las cosas con las cuales él podía desarrollarse,
y ser mejor y avanzar. Y entonces él le dice, pero ¿qué forma tiene tal cosa? ¿Qué color tiene? Él se fija solo en la forma, en el color, en lo concreto. Y entonces él ha oído todo el mensaje de su hijo, que le ha dado argumentos claros, precisos, le ha dado argumentos en cuanto al ejército, le ha dado argumentos en cuanto a la divinidad. En otro momento, no sé si es aquí, pero le explica también, pero ¿por qué te preocupas? Y entonces él hace una interpretación de los dioses, de que los dioses te dejan en libertad. No se preocupan de lo concreto que va a pasar en la guerra. Si eso fuera así, si los dioses se ocuparan de verdad de los demás, pues ya hubieran defendido a nuestros primos los Pandava. De modo que eso de los dioses se ocupan de cosas más poderosas. Y aquí hay otro punto de reflexión respecto a la guerra. Los dioses no se ocupan de la guerra. La guerra es cosa de los casatrias, de los hombres que la defendemos nosotros, que dependen de nuestro ejército, que dependen de nuestra fuerza, que dependen de nuestro valor, que dependen de nuestra maldad, etc. Pero no de los dioses. Los dioses se quedan aparte de toda esta situación, de modo que no hay por qué preocuparse. Entonces el rey se volvió a Sanjaya y le dijo, una pregunta más, porque Sanjaya le había explicado todas esas cosas. Una pregunta más, Sanjaya, ¿qué sentimientos tienes sobre la guerra? O sea, otra vez, aquí le pregunta, porque todo lo que me ha dicho mi hijo, yo no me lo creo, no tiene fuerza para mí. Entonces, le dice a Sanjaya, ¿qué sentimientos tienes sobre la guerra? ¿Tienes tantas esperanzas como mi hijo? Porque él ha visto las esperanzas de su hijo. ¿Están planteando las cosas como nosotros? Sanjaya sonrió tenuamente y dijo, ¿planeando? Por supuesto que están planeando la guerra. Están muy preocupados por la guerra, aunque a diferencia de tu hijo, ellos no la quieren. Y aquí ya hay una diferencia muy importante, ¿no? Aunque que ellos la están planteando, sí, porque la consideran justa, y hay un criterio diferente. Quieren evitarla. Yudhishthira me pidió que hiciera todo lo que pudiera para evitar que estallara la guerra. ¿Sabes lo que me dijo? Dijo Sanjaya, si todos los intentos fallan, dile esto a Duryodhana: hemos soportado muchas cosas de ti, insultaste a nuestra querida reina Draupadi. O sea, entonces Yudhishthira le dice, soportamos muchas cosas de ti, pero una cosa muy importante, que insultasteis a nuestra reina Draupadi. Es por esta razón, más que por ninguna otra, por la que estamos enfadados. O sea, y aquí hay otra vez un núcleo en defensa de la mujer, o en valoración de la mujer. Es decir, que la idea de la guerra, o sea, ellos, a diferencia de los Kurava, los Pandava no quieren la guerra. Y le da este argumento que trae Sanjaya de Yudhishthira, que es sobre todo por la ofensa que hicieron a su mujer, que ellos quieren la guerra. Pero aún así no queremos la guerra, aún a pesar de esta ofensa a la mujer que es irreparable, no queremos la guerra. Solo queremos que se me devuelva mi reino. Pero si rehusan entregarnos, entonces en un deseo
por el bien general, estoy dispuesto a reiniciar mi justa demanda. Y entonces dice, y aquí hay una cosa muy interesante, me conformaré con 5 ciudades. Y entonces nombra 5 ciudades, que es muy significativo, ¿no? que tiene muchísimo sentido. Entonces da el nombre de las 5 ciudades. Cada una tiene un significado. Quiero Indraprastha. Quiero Indraprastha. Quiero Vrikaprastha. Jayanta. Varanavata. Y la 5ª se la dejo a su elección. Quiero riquezas porque siempre, y ya veremos después todo el significado de estos 5 nombres. Quiero riquezas porque siempre he querido dar dinero a los brahmanes. Solo quiero 5 ciudades, o mejor dicho, pueblos. No quiero ver la muerte de mis queridos parientes. ¿Por qué deberíamos destruirnos los unos a los otros? Que los hermanos vivan. Y aquí hay otra defensa en contra. Que los hermanos vivan. Que los padres y los hijos no se separen los unos de los otros. Que los Pandava y los Kurus, que son los primos, vivan juntos y felices, buscando el bien común. Estoy dispuesto a abandonar mi reino, pero debo tener la seguridad de que me daréis estas 5 ciudades. Quiero la paz. No quiero ser la causa de la muerte de los 18 saujines, porque son 11 saujines de uno y 7 de otro, no son los 18 saujines, y de todos los héroes de nuestra tierra. Duryodhana, y entonces Sanjaya se dice, Duryodhana, Yudhishthira es un buen hombre. Y lo que es importante es como este espía que llama a él, o este enviado especial, le está dando una información muy precisa y dice, pero Yudhishthira, Yudhishthira es un buen hombre. Él me dijo, no tenemos secretos. Y aquí añade un detalle para explicar la bondad de este hombre. No tenemos secretos para nadie. Tienes plena libertad para examinar nuestro ejército. Por tanto, no es un espía que va, sino que es un enviado franco y leal. Tienes libertad para hablar con nuestro ejército y hacer todas las preguntas que quieras. No te pondré objeción alguna. Por favor, vuelve y diles a Bhishma y a Dhritarashtra que disuadan a Duryodhana de hacer la guerra, advirtiéndoles contra la guerra para... Entonces, Sanjaya dice, paseé entre las filas de sus guerreros a quienes dije, ante sus guerreros, y dije quién era. Se presentó, yo soy del otro bando, ¿no? Y le pregunté y le dije quién era. Y entonces ellos le comunicaron todas las cosas y le dijeron que posiblemente su comandante en jefe sería Dhritarashtra, pero que eso lo deberían tratar en la asamblea. Cada uno, y luego le comunicó que cada uno de los guerreros tenía un oponente asignado y le dijo los nombres, que fue lo siguiente. Cuando uno ha elegido un oponente con el que luchar en la guerra, Bhishma ha sido elegido por el gran Sihandi. ¿Sabéis quién era Sihandi? ¿No? O sea, Bhishma robó unas princesas de un reino de al lado para su hermano, como he dicho anteriormente. Robó a unas para su hermano, para casar a su hermano,
cogió a unas princesas, a 3 princesas. Entre ellas estaba Amba. Y Amba lloró porque estaba prometida con Saba, con el rey de Saba. Y entonces Bhishma le dijo, bueno, pues vuelve con tu rey y cásate. Pero el rey, como había sido ofendido porque se fue con Bhishma, no lo aceptó. Y entonces ella quedó en el bosque, perdida y tal, maldicha. Entonces esta Bhima luchó por matar a Bhishma. Todo su empeño era matar a Bhishma. Entonces el oponente de Bhishma era Sajandi, que se convirtió en un luchador, porque Bhishma no podía luchar contra una mujer, y entonces ella se tiró al fuego y devino se convirtió en Sijandi. Este era el personaje, ¿no? El mayor Pandava ha decidido matar a Sarya. Duryodhana y su hermano serán la tarea de Bhima, o sea, los recordáis, Duryodhana y sus hermanos, ¿no? Arjuna se ha quedado para Radeya. Alvatama, que era el hijo de Drona, con Jayadratha y los reyes que vengan en su ayuda. Los poderosos hermanos Keraya han decidido matar a sus primos que se han unido a Duryodhana. Los Malavas y los Salvas han decidido luchar contra Trigarta. Puede que no puedan matarlos, pero están decididos a castigarlos tanto como puedan. El rey Brihabala de Koslada, los hijos de Duryodhana y nuestros Daisana han sido elegidos por Abhimanyu con sus víctimas, y los hijos de Pandava van a apoyar a Drisayuna en su lucha contra Drona. O sea, Drisayuna va a ser matado va a matar a Drona, es el gran Acharya, ¿no? Sekitana tiene esperanzas de encontrarse con Somadatta, o sea, Satyaki ha puesto sus ojos en Kritavarna, no pueden perdonarse tal. Sahadeva, por su parte, tiene decidido matar a Sakuni, que era el tío de tal, y Nakula, al hijo de Sakuni, que se llamaba Uluka, etc. O sea, que lo que es interesante es que incluso les dan los nombres de los guerreros que van a luchar unos contra otros. Es decir, una guerra, digamos, limpia, si se puede hablar de una guerra limpia, ¿no? Dice, este es el gozo de los planes. Depende de cómo vaya la guerra, que entonces se hará de una forma o se hará de otra. Pero lo tienen todo listo. Entonces Dhritarashtra comenzó a gemir de nuevo y su hijo se sintió muy molesto. O sea, después de oír toda esta cosa, Dhritarashtra se sintió mucho más asustado todavía. Se dio cuenta de cómo los planes de los Pandava estaban realmente bien planeados. Dhritarashtra comenzó a gemir de nuevo y su hijo se sintió muy molesto. Dijo: mi querido padre, por favor, no pierdas confianza. Yo soy más poderoso. ¿No puedes ver que incluso ahora ya están empezando a tener miedo? Es decir, esta cosa que han dicho los otros es porque tienen miedo. Esto de pedir 5 pueblos es porque están asustados. O sea, entonces él intenta cambiar los argumentos para que piense en favor de la guerra, ¿no? A Dhritarashtra aquello no le convencía. Sabía que lo que había dicho Sanjaya era verdad y dijo: la guerra no es algo deseable. Ahora expresa otra vez el padre: la guerra no es algo deseable. Como dice Yudhishthira, es un error. No es justo que disfrutemos de la mitad del reino
sin nada del reino de los otros. No es justo, esto lo dice el rey, ¿no? Y entonces se dirige a su hijo: por favor, entrégales tú y yo, y ya seremos, y entonces tú y yo seremos alabados por todos los buenos hombres del mundo. Tratemos de salvar nuestra reputación. Esa es la preocupación de Iztarasa, ¿no? Todos los reyes están aquí, venidos, y prefieren no luchar. Están aquí porque tú no quieres la paz. Si aceptas hacer la paz con los Pandava, devolverles su reino, cada uno de ellos, de los guerreros, te bendicirán. Estoy completamente seguro. Haz todo eso. Duryodhana comenzó a perder la prudencia y dijo: muy bien, no quiero que nadie luche a desgana. Que todos se vayan de aquí. Tengo a Dushasana, que es su hermano, y a Radeya. Los tres de nosotros se lo pueden arreglar para derrotar al ejército de los Pandava. No quiero escuchar hablar más de esta paz con nuestros primos. No le devolveré su reino. No le daré ni la tierra que cubre la punta de una afilada aguja. Esta es una frase muy célebre, ¿no? O sea, no le daré ni la punta de una afilada aguja. No le daré nada. Eso es cierto. Quiero luchar. Cuando digo esto, por un momento, cuando dijo esto, por un momento se produjo un silencio total. Luego, como pensándoselo él, dijo: ya se están amedrentando. Yudhishthira dice que se contenta con 5 pueblos. O sea, eso significa que están amedrentados. O sea, no te piden todo, no te piden la mitad, te piden solo 5 pueblos. Por supuesto que puedo permitirme el lujo de dárselo. Incluso puedo darle la mitad de mi reino. Pero me muestro tan inflexible porque no quiero dárselos. Si les doy estos 5 pueblos, estoy diciendo que estoy equivocado, y no estoy equivocado. O sea, si le doy los 5 pueblos, es que estoy equivocado. Durante todos estos años he tenido la impresión de que Yudhishthira era un sabio y valiente. No puedo comprender esa petición suya de 5 pueblos. Es una cosa completamente ridícula. Con 5 pueblos se calma. Y entonces Vidura se levanta y dice: Yudhishthira no es tonto. Te ha pedido 5 ciudades en particular, y aquí el nombre tiene mucha importancia. Te ha pedido 5 ciudades. ¿Por qué crees que te ha mencionado los nombres? Te lo diré. Él sabe demasiado que no va a hacer caso, que no vas a hacer caso a nadie. Sabe que tendrá que luchar por su reino y matarlos a todos por culpa de ese rey que está particularmente a favor tuyo, etc. Y es solo para recordarte a ti, en el nombre de los 5 pueblos, es solo para recordarte a ti en particular, y también a los ancianos que están de parte tuya, de esta corte, los sufrimientos de los Pandava. Cada uno de los nombres es muy significativo.
Por ejemplo, el primero, Varanavata. Con ella nos recuerda a todos la infame confabulación que allí llevasteis a cabo tú y tu tío cuando instigasteis a Purochana, que era un arquitecto, para que construyera el Palacio de Cera. ¿Recordáis? Cogieron al arquitecto Purochana, construyeron un Palacio de Cera para meter a todos los Pandavas y quemarlos. Los Pandavas recibieron el aviso de que eso se iba a producir y entonces se escaparon haciendo un túnel y se salvaron de eso. Por tanto, el primer nombre que le dan es Varanavata, que era el recuerdo de que ellos iban a ser quemados. Fue un complot cobarde para matar a tus primos. Yudhishthira quiere recordarte a ti y a nosotros esta situación. Luego viene Indraprastha. Indraprastha, que es Chandraprastha. Esta es la siguiente injusticia que se les hizo. Debes recordar que tu padre decidió darles la mitad de la tierra de los Kurus. Esto fue después de la boda de Draupadi. La mitad que se le dio fue la agreste tierra de Chandraprastha. Era Chandraprastha, que ellos le pusieron. Entonces recibieron la ayuda de Indra y entonces le pusieron el nombre de Indraprastha. Y por eso él da el nombre de Indraprastha. Eso es porque Yudhishthira menciona a Indraprastha como uno de los pueblos que quiere. Luego viene Jayanta. Con toda seguridad recordaréis el salón que se construyó después de Rajasuya. Se construyó un salón en Jayanta, que era un suburbio de Hastinapura, y ahí se construyó el salón que sirvió de excusa para traer a los Pandavas a Hastinapura y para hacer el juego de dados. Por tanto, Jayanta es para recordaros que Yudhishthira no se ha olvidado del juego de los dados. O sea, cada ciudad va teniendo un sentido. Que no se ha olvidado del juego de los dados. La cuarta ciudad, Bricaprastra, fue allí donde le ofrecisteis a Bhima alimentos envenenados. Recordad que en esta ciudad cogieron a Bhima, le ofrecieron leche porque era muy comedor y entonces lo envenenaron, lo liaron en una alfombra, lo tiraron al río para que se lo comieran las serpientes y tal. Pero las serpientes se lo comieron, le dieron fue un contraveneno, y ese contraveneno hizo que él tuviera fuerzas y se libró de esta situación. Pero el hecho es que querían matarlo, como querían matarlo cuando hicieron la casa de cera, o como se apoderaron de Indraprastha. En este lugar, y además este lugar junto al bosque de Pranavata, también fue allí donde los Pandavas pasaron la primera noche de los 12 años del exilio. O sea que les recordaba tanto el intento de asesinato de Bhima, como que fue la primera noche que pasaron en el bosque. Te he dejado que tú mismo decidas la quinta ciudad. Eso concluye el resto de las injusticias que les has hecho. Yo no sé, pues, digamos que 5 ciudades también son los 5 Pandavas, y una quinta ciudad que no tiene nombre sería un poco él o Yudhishthira, pero de cualquier manera tenía esta significación. Entonces Vidura le dice, ahora puedes ver lo ingenioso y sarcástico que puede llegar a ser Yudhishthira, si así lo quieres.
como interpretación de la posibilidad de la guerra, él decía, es que son débiles y por eso piden esto. No, es porque son fuertes. O sea, es completamente al revés, ¿no? Ese es su modo de decirte, después de todo esto, ¿quieres que seamos pacientes? O sea, después de todo esto, ¿quieres que seamos pacientes? O sea, mi tío dice que deseo hacer la guerra, dice Yudhishthira. ¿Qué hombre sería paciente después de que le ocurrieran estas cosas? Solo se puede evitar la guerra y se me devuelve mi reino. Este es el mensaje de Yudhishthira a todos nosotros. Dhritarashtra estaba terriblemente enfadado por las palabras de Vidura. Entonces, no solo es que, como decía Duryodhana, es que no tienen fuerza, sino que tienen tanta fuerza que se ríen de ellos, ¿no? Y entonces Dhritarashtra se indignó porque ponían a su hijo en una ofensa increíble, ¿no? Pero se modificó y trató de hablar con, dice aquí, con la grandeza de los Pandavas, y dijo: Agni, el señor del fuego, fue conjurado por Arjuna en la quema del bosque de Kandava. Ahora trata de devolverle su amabilidad a Arjuna. Es seguro que ayudará a Arjuna a la guerra. Entonces, el rey hace un argumento para demostrar que los Pandavas tienen fuerza y que los dioses van a ayudar a Arjuna. Los dioses Indra, Vayu, Yama y los Ashwin ayudarán ciertamente a sus hijos. Los dioses les ayudarán en su lucha contra Bhisma, Drona y todos vosotros. Varuna ha dado el arco y sus aljabas a Arjuna. Los Pandavas son tan poderosos que no es posible derrotarlos. Esto muestra que los Pandavas recibirán ayuda divina. No los desafiemos, hagamos las paces con ellos. O sea, el rey otra vez insiste en conseguir la paz. Pero él insiste en conseguir la paz por miedo, por temor, por susto, no por bondad, no por querer correr la paz. La paciencia de Duryodhana había llegado al límite y se puso furioso con su padre y le dijo: mi querido padre, seguramente estás pasando noches sin dormir, sin ningún motivo. ¿Por qué estás tan seguro de que los dioses ayudarán a los Pandavas? Tú que eres tan sabio, ¿no conoces la definición de un dios? El sabio Vyasa y el gran Narada nos han dicho que los dioses son aquellos que están más allá del deseo, de la envidia, de la codicia. Están más allá de las emociones de este mundo. No tienen apegos ni enemigos. Son indiferentes a los asuntos de los hombres. Es decir, él utiliza el argumento contrario, ¿no? Es decir, para convencer y tranquilizar a su padre. Con toda seguridad, los dioses no lucharán como nosotros, movidos por la avaricia y la codicia. Aquí está mostrando todos sus vicios y todas sus debilidades. Se ocuparán de asuntos más importantes. Este mundo y sus problemas están muy por debajo de ellos como para que nos tengan en cuenta. Yo no creo que tus ideas estén bien fundadas. Sindra y Yama, los Ashwinis y Vayu, si estuvieran interesados por sus hijos,
ya hubieran hecho algo. No se hubieran quedado quietos mientras sus hijos pasaban por tantos sufrimientos durante los últimos 13 años. No debemos de temerlos, ya que ellos solo se ocupan por el Dharma y nada más. O sea que esa era la situación. Entonces, él añade una serie de cuestiones importantes. Él dice: para tranquilizar a su padre, he sido un buen rey y los dioses lo saben. Todos los súbditos hablan bien de mí, y es cierto que hablaban bien de él. La única cosa que él tenía era su envidia, su odio, su inquina contra los primos, ¿no? He sido un buen rey y los dioses lo saben. Todos los súbditos hablan bien de mí y la gente no pasa necesidades en mis tierras. Las lluvias caen a su debido tiempo y todos son felices en mi reino. Estoy hablando de mi bondad, no porque quiera alabarme. Un verdadero hijo no debe hablar de sí mismo, pero tengo que hablar así, ya que es esencial que te convenzas. O sea, si lo hago así no es porque sea tal, sino es para convencer. Él era bastante inteligente, por una parte, tenía bastante buenas cualidades, solo había esta cosa que le incitaba a la envidia y al odio. He gobernado bien en mi reino y no he abusado de los derechos del rey. Pregunta a mis súbditos y a mis amigos. Y eso es cierto, ¿no? Hay un estudio del Mahabharata que está escrito por una niña de 12 años, y la niña de 12 años es muy partidaria de Duryodhana, es muy fan de Duryodhana y lo considera con buenas cualidades también, ¿no? Ellos te dirán lo mismo, la gente. Los dioses no me pueden acusar de maldad. Ya sé que he sido un rey justo, por favor, descansa con la seguridad de que ganaremos la guerra. Ningún dios puede venir a molestarnos a nosotros ni alterar nuestra paz mental. Tras esto, Duryodhana se levantó bruscamente y salió de la corte. Estaba disgustado por las palabras de los ancianos. Radeya se fue con él y todos los demás dejaron la corte, uno a uno, tan pronto como se fue el príncipe. En el salón no quedó nadie más que Dhritarashtra y su conductor Sanjaya. Era patético ver al anciano rey solo y sin ninguna esperanza de que sus hijos sobrevivieran la guerra. Le era duro enfrentarse con las consecuencias de sus pecados. Bueno, es aquí que, digamos, termina una primera parte de las aseveraciones de la corte, de los personajes de los Kurus, cuál es su frente a la guerra, y se ve claro la debilidad del rey y un cierto poder del hijo, ¿no? Ahora los Kurus habían mandado un embajador a los Pandava, y ahora los Pandava mandaban un embajador de paz a los Kurus. Ese embajador de paz es Krishna. Bueno, entonces eso lo dejaremos para el próximo día, pero
os adelanto un poco, se verá entonces, así como se ha visto la actitud que tiene cada personaje de los Kurus frente a la guerra, veremos qué actitud tienen cada uno de los Pandava a la guerra. En primer lugar, la actitud de Yudhishthira. En segundo lugar, la actitud de Bhima. En tercer lugar, la actitud de Arjuna. En tercer lugar, la actitud de Nakula. Y luego, de otra parte, la actitud que tienen Draupadi y Sahadeva frente a la guerra, que son completamente opuestas. Y la actitud que tiene Krishna, que es un dios, frente a la guerra. Digamos que vamos a ver de qué manera Krishna, que es Dios, defiende la guerra. Digo eso para conectar con las aseveraciones que aparecen en el inicio del libro de Minas, de que la lucidez, apertura del espíritu sobre lo verdadero, no consiste en entender la posibilidad permanente de la guerra. O sea, esta es la aseveración que hace Emmanuel Levinas sobre la guerra, que la vamos a ver expresada con bastante nitidez en la manera en que se expresan todos los miembros de los Pandava, desde Krishna hasta la expresión de Draupadi, que es una mujer que defiende con toda potencia que Krishna vaya a ver a Duryodhana, pero no para calmarle, no para decirle buenas palabras, sino para decirle que quiere declarar la guerra y que quiere que haya una guerra y se cumpla y que se lave la ofensa que se hizo sobre ella, sobre su cabello, ¿no? Es decir, cómo la tiraron del cabello y cómo la llevaron con sus ropas del periodo como mujer a la sala de los demás. Y ella pide justicia para ella contra los mayores que dice, para que haya asamblea tiene que haber mayores, pero no hubo mayores porque no se manifestaron como ancianos mayores, sino que se manifestaron como una turba, como una masa. De modo que este sería un poco la actitud frente a la guerra, y que después trataremos de elucidar en otro seminario sobre el valor práctico y teórico de toda esta situación. Muy bien, lo dejamos.